Pues muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenido a esta conferencia que tiene este título y ese fondo que estáis viendo. Inventos e inventores en el nuevo pasaporte español. Bueno, pues esta es una conferencia que, como habéis visto en los carteles, pertenece a un programa, el de animación a la lectura en el mundo rural para municipios de menos de 5.000 habitantes, como es el caso de Caleruega y de la mayor parte de los pueblos de alrededor, quitando Aranda de Duero, ¿verdad? Bueno, pues lo primero de todo es quiénes hemos venido. Pues esto lo organiza la Asociación Reinos de España, que veis en el roll-up que tenéis detrás, y se hace porque yo estoy en la Universidad Complutense y puedo colaborar con la asociación de la que soy asesor. Pero hay más. Se llama Inventos e Inventores y os traigo también un proyecto para que llevéis a los niños del cole y visitéis también vosotros cuando estéis en Cantabria en verano, que muchos iréis de veraneo por Cantabria, el Valle de los Inventos, el valle donde nace uno de los inventores de los que vamos a hablar. Y todo un centro expositivo. No solo en la zona de Burgos se está perdiendo natalidad, sino que en Cantabria también los valles interiores, pues como en todas partes, se están vaciando, yendo hacia Torlavega, Corrales de Buelna y sobre todo a Santander. Aprovechando que la mitad del colegio de la Serna de Iguña, en el Valle de Iguña, el Valle de los Inventos, tiene menos niños, la mitad del colegio puede dedicarse, por ejemplo, a montar un museo para niños, donde los niños del cole, de quinto y sexto de primaria, hacen de anfitriones a los niños de los colegios de Burgos, Palencia, de Cantabria, de Vizcaya o de Asturias y les explican lo que yo os voy a explicar. Porque les hemos dado unos cursos a los niños todos los años de quinto y sexto para que se conviertan en guías de museos. No van a ser adultos, que también tenemos allí guías adultos, sino los propios niños los que anfitrionan a niños de quinto y sexto, también de primero y segundo de primaria. En la página web lo tenéis todo, tenéis toda la información y todas las cosas que podéis hacer allí, las visitas que se pueden hacer, las rutas turísticas alrededor sobre lo que vamos a hablar y los horarios, etcétera. ¿Qué más cosas hemos hecho? Pues hemos publicado cuentos para niños, los tenéis en pantalla y lo tenéis ahí detrás. Bueno, esto solo tengo los ejemplares porque acaban de salir de la imprenta, todavía hay que ir a la página web de las imprentas que lo están comercializando porque van a empezar ahora, y tenéis también un libro que presentamos en la librería Gil este verano en Santander, que se presenta en el Colegio de Ingeniería, bueno, el Instituto de la Ingeniería de España en Madrid en enero. Lo presentaremos y que de nuevo pues se puede conseguir online porque todavía tengo el ejemplar que me han dado como autor. ¿Esos son los que os voy a regalar? No. Los que os voy a regalar son 3 que sí tenéis ahí delante y que a la biblioteca del pueblo pues van a ir a que todos pues lo contéis a los niños que tenéis, vosotros mismos vayáis a verlos porque van de un personaje muy especial que está en el pasaporte español. Y diréis, el pasaporte español, pero si ya no nos vamos a ningún sitio, si con la pandemia no nos hemos podido mover, y si nos movemos con el DNI. Ya, pero por ejemplo el Reino Unido no se puede ir uno con el DNI, necesitamos viajar ya con el pasaporte. Y el pasaporte antes de 2015 tenía animalitos, lo cual está muy bien, pero ahora ya no tiene animalitos. Ahora lo que tiene son inventos españoles, medios de locomoción. Estamos conmemorando el 5º centenario de la circunnavegación. En el pasaporte no tenemos esa efeméride, tenemos 1492, descubrimiento de América, y las carabelas y la nao, son naos las que va a llevar Magallanes y va a culminar con una de ellas, la que le queda, Elcano, hace ahora 500 años, la primera circunnavegación. Esto lo tenemos en el pasaporte español. Si tenemos que esperar en una terminal a que salga el avión, ya tenemos entretenimiento. Vamos pasando las páginas del pasaporte, cogemos el móvil al lado y no tenemos que aburrirnos, porque también tenemos el buque escuela de la Armada Española, el Juan Sebastián del Cano, directamente relacionado con la nao que acabamos de ver. Sí, este es el pasaporte, un pasaporte lleno de novedades. El primer coche que se construyó en España de combustión. Ahí lo tenéis. Sí, triciclo, claro, sillones de mimbre. Este era el primero. Pues lo tenemos también en el pasaporte. Y el coche más grande del mundo en 1926, el Elizalde. Parece sacado de películas de gángsters, ¿verdad? De esa época es.
un coche muy grande y muy malo, pero también lo tenemos en el pasaporte. No funcionaba bien, pero en el libro Guinness de la época, si hubiese funcionado, lo tendríamos. Fabricado aquí, en España, la Casa Elizalde, en Zaragoza. Este es nuestro pasaporte y yo creo que nos está dando juego, ¿verdad? Pero es que en este pasaporte encontramos más cosas. Encontramos el Spider Serra, que hizo Pegaso. Bueno, pues ni más ni menos, Wilfredo Ricard, como ingeniero, nos regala en esos felices años de transición de los 50 a los 60 un coche deportivo descapotable. En las películas los habéis visto, los yeyes y demás, en este tipo. Pues esto es otro invento español que también está en el pasaporte. Qué jóvenes éramos cuando queríamos todos tener una moto, una Osa, una Montesa, una Sanglar. Bueno, pues el pasaporte español rinde homenaje también a los fabricantes de motos, porque los campeones del mundo de motociclismo que tenemos no lo son por casualidad, lo son por la tradición que tenemos automovilística y sobre todo motociclística en España, motociclista. Bueno, y si hay algo que está conquistando el mundo desde invención española, son los Talgo. No los primeros de aluminio, aquellos grises con las bandas rojas que todos empezábamos de niños a ver, que corrían más que ninguno, que era una maravilla, ¿verdad? El tren articulado ligero Goicoechea y Oriol. No, ahora los Talgo tienen esta forma, por ejemplo, el que estáis viendo en pantalla, y unen en Arabia Saudí, pues Medina con la Meca, y en Estados Unidos, y por supuesto las capitales radiales que salen de Madrid hacia Barcelona, hacia Valencia, Alicante, Sevilla y ya Galicia, etcétera. Sí, todo esto está en el pasaporte. Como estáis viendo, nos está dando muchísimo juego porque las embarcaciones que habéis visto nos permiten en el cole explicar el principio de Arquímedes. ¿Por qué flotan los barcos, por ejemplo? Y podemos estudiar por qué necesitamos trenes eléctricos y no de motor a gasoil y mucho menos de carbón. Es decir, que como estáis viendo, a cada cual le está inspirando la potencialidad que tiene el pasaporte español. Una nueva herramienta en casa, en una sala de espera, etcétera. Este pasaporte. Pero es que este pasaporte tiene muchas más cosas. Nos puede invitar a buscar, por ejemplo, en Wikipedia, inventos españoles. Porque todos repetimos la frase esa de que inventen ellos. Que decimos que Unamuno gritó que inventen ellos. Pero ¿sabéis lo que dijo Unamuno de verdad? Lo dijo en 1913 en un libro que no iba de inventos, iba sobre el sentimiento trágico de la vida. Lo que a él le preocupaba era la vida y no había ningún inventor que hubiese inventado el no morirse. Y eso era lo que le preocupaba a Unamuno, la vida como una realidad trágica. Y dijo, no ha mucho hubo quien hizo como que se escandalizaba de que respondiendo yo a los que nos achacaban a los españoles nuestra incapacidad científica, dijese aquello de que inventen ellos, expresión paradójica a la que no renuncio. Entonces, si memorizáis lo que acabo de decir, digo, hombre, pues ya os lo ha dicho. No, respondiendo yo a los que nos achacaban a los españoles nuestra incapacidad científica. Y termina diciendo, expresión paradójica, es decir, que estoy diciendo lo contrario de lo que parece decir, a la que yo, Unamuno, no quiero renunciar. Se tergiversa, se descontextualizan las palabras de Unamuno y parece que no hemos tenido inventores. Le preguntamos a Wikipedia, que es lo que hacéis todos, ¿verdad? Preguntarle a Wikipedia. Bueno, le preguntáis a Google, pero te responde Wikipedia. Y entonces tenemos esa lista que estáis viendo en pantalla, pequeñita. Bien, y entonces vemos cosas que son las de siempre. El botijo, la baraja, la fregona, el futbolín. Esto está en esa lista y son inventos españoles. Pero realmente el cigarrillo no vamos a presumir de ello, el chupachús, pues ¿qué vamos a contar? Y la bota, pues hoy tenemos otros envases menos ecológicos para llevar el vino. ¿Verdad que sí? Ya aquí que estamos en la ribera. No son esos los que nos interesan. Los que nos interesan son inventos de verdad, de relevancia mundial, que tenemos que darle a conocer a nuestros niños y que tenemos que conocer los adultos, y que son de los que vamos a hablar. Y ahí estáis viendo marcados unos cuantos. Claro, y entre ellos pues vamos a hablar del submarino. Submarino que le ponemos el adjetivo peral, pero que realmente lo podíamos dejar sin adjetivo, el submarino o el peral, porque ¿existen sumergibles antes de que Isaac Peral ensayase en La Carraca, en Cádiz, el submarino que él había inventado? Sí, existían sumergibles.
Como si nosotros nos metemos en una piscina y nos convertimos en sumergibles, pero no somos un submarino. ¿Qué hace falta? Y estáis viendo que el pasaporte ya está rindiendo homenaje a Isaac Peral. ¿Qué hace falta para tener un submarino? Pues un submarino es una embarcación de casco metálico que puede flotar en la superficie por el principio de Arquímedes, pero que tiene que tener un sistema de llenado de tanques para no flotar, sino para sumergirse. Y esos tanques tienen que ser vaciables para emerger. Tiene que navegar en inmersión y, por tanto, no puede tener un motor de combustión, porque los gases que van a salir nos van a asfixiar. Es decir, que tiene que tener un motor eléctrico. Bueno, pueden ser la producción eléctrica de origen nuclear, como tienen los submarinos norteamericanos o rusos, pero no hace falta. Pueden generarse la electricidad y almacenarse en unas baterías en superficie, con motores diésel, se almacena la electricidad en baterías y se navega en inmersión con esas baterías eléctricas. Tiene que tener una autonomía, tiene que tener renovación de aire, tiene que tener, porque el uso sobre todo va a ser militar, la posibilidad de lanzar torpedos, tiene que tener un sistema de visión, el periscopio, por ejemplo. Bueno, pues todo eso, en el momento en que una embarcación tenga todo eso, porque desde entonces eso es lo que llamamos submarino, a partir de ese momento podremos decir que ya no hay sumergibles, sino tenemos el submarino. Pues eso, todo eso se da con Isaac Peral. Lo ensaya y luego por problemas políticos y de otra índole, pues la Armada Española no va a tener submarinos. Y realmente hasta la Primera Guerra Mundial no va a haber submarinos. Pero es un invento español, que alemanes, británicos y después el resto de las potencias, pues generalizarán en sus armadas. Un invento español del siglo XIX. Bueno, se salvó. No el proyecto, pero sí la carcasa del submarino. Para variar, hubo personas en Cartagena, bueno, desde San Fernando, Cádiz, se lo llevaron a Cartagena y estuvo en una fuente adornando como escultura y siendo relativamente cuidada durante muchas décadas esa embarcación. Y hoy la podemos ver en un buen museo, completamente restaurada allí en Cartagena, con un espacio expositivo donde nos explican toda esta historia y la relevancia. El submarino es un invento español. Antes hubo sumergibles, pero la historia del submarino empieza con Isaac Peral. Pues eso lo tenemos en el pasaporte. Que están muy bien los animalitos que había antes, pero ya estáis viendo que esto nos da otra dimensión. Pero en la página de Wikipedia aparecen otros inventos, la lista parece amplia, ¿verdad? Pues hay otros, sí. Por ejemplo, el autogiro. ¿Y qué es el autogiro? Bueno, pues nos vamos a Coruña del Conde a ver, por ejemplo, a nuestro amigo Diego Marín Aguilera y vemos que, lo mismo que Otto Lilienthal, se quiso poner unas alas. Se puso unas alas y como los humanos no somos mamíferos voladores, pues no podemos batiendo alas echar a volar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Como hizo don Diego. Bueno, pues lanzarnos desde una loma intentando planear, aprovechando la gravedad y procurando no matarnos. Si lo hacemos solo una vez, como hizo don Diego, pues la probabilidad de matarnos o de herirnos es menor. Si lo hacemos 15, 20, 30, 40 veces, como hizo Otto Lilienthal a finales del 19, pues lo que es seguro, no probable, sino seguro es que te vas a pegar un castañazo y como en su caso sucedió, pues desgraciadamente se mató. No era esa la solución al problema de la navegación aérea. Los hermanos Wright, en 1903, ensayaron con unas especies de alas un poquito ya mejoradas y en vez de que el humano batiera, iban a ser fijas. Y además entendían que el humano no iba a tener capacidad, potencia suficiente para mover esa aeronave, que hacía falta un motor. Pero claro, ya os he enseñado cómo eran los motores de principios del siglo XX. No tenían potencia suficiente, ni daban revoluciones, con lo cual todo lo más podíamos ayudar. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos Wright? Pusieron un pequeño motor de combustión en esas alas, pusieron esas alas con unas ruedas en unas vías, una catapulta, soltaron la catapulta al mismo tiempo con el motor encendido, moviendo unas pequeñas hélices, lanzaron con una rampa a uno de los hermanos Wright, salió, oye, y no le pasó nada. Consiguió, después de planear 40 metros, aterrizar sin romperse. Bueno, pues había nacido, decimos, la aviación. Pero es que en 1911, mirad los aviones, por llamarlo de alguna manera, las aeronaves que tenía el ejército español.
Los aeronautas españoles, en globo y sobre todo los primeros aviadores, tenían la consideración de estado de guerra. Es decir, si se accidentaban, se mataban en las pruebas, simplemente en pruebas, porque no tenían en ese momento conflicto bélico, la consideración a sus viudas era el equivalente a si hubiesen muerto en un conflicto bélico. Es decir, que la probabilidad de matarse ensayando en tiempos de paz una de esas aeronaves, y ya estáis viendo que están hechas, ¿de qué están hechas?, pues era altísima. Bien, no esa era la solución. ¿Por qué vuela un avión? Pues un avión vuela, y contado muy sencillamente, por la velocidad relativa de la aeronave con respecto al viento. Nosotros mismos sabemos que si sopla mucho el viento y nos inclinamos, pues no nos caemos. Cuando estamos en un túnel, por ejemplo. Bueno, ¿por qué vuela un avión? Un avión vuela porque se va a sustentar. En el momento en que no hay sustentación, pues se va a caer. ¿Y esa sustentación cómo se consigue? Pues lo primero de todo, si cogemos un secapelos, para que se lo contáis a los niños, cogemos un secapelos y ponemos un cartón con esta inclinación, pues vemos cómo el cartón se va a ir levantando. Si le cambiamos el ángulo y el aire, el chorro de aire, pega el cartón aquí, se va a comprimir contra el suelo. Bueno, pues aparte de ese ángulo, lo que tenemos en las alas de los aviones es que no son planas, sino que tienen distintas curvaturas. La parte inferior es más plana y la parte superior es más curva. ¿Para qué? Para que la lámina de aire, el chorro de aire, pase. Como va a pasar a distintas velocidades, se va a producir un efecto como de succión hacia arriba por la diferencia de presión. Bueno, tenemos entonces el ángulo de ataque, tenemos entonces también la diferencia, las formas de la ala por debajo y por encima, y si la velocidad es la suficiente en la aeronave, pues vamos a conseguir que se sustente. Ya. ¿Y si se para el motor, qué? ¿Y qué le pasa a los coches de Fórmula 1? ¿Por qué los coches de Fórmula 1 en general no vuelan? ¿Qué le ha pasado a ese coche para volar? Pues le ha pasado que se ha chocado con uno delante, se le ha levantado el morro y como va a 330 kilómetros por hora, pues ha echado a volar. Pero va a bajar muy rápido, porque los coches tienen el efecto contrario. Lo que queremos es que se compriman, no que salgan volando, no que se sustenten, sino que se compriman. Y en vez de alas tienen alerones. Y la curvatura que tienen esos alerones es la opuesta a la que tienen las alas de los aviones, para que se presione contra el suelo. Eso es lo que tienen los coches de Fórmula 1. Muy bien, pero para volar hacía falta seguridad. Y Juan de la Cierva, otro ingeniero español, habéis visto ya que está también en el pasaporte, se pone a estudiar. Si se para, han inventado un aeroplano, ya con alas metálicas, etcétera, pero dicen que si se para el motor, evidentemente la sustentación se va a acabar y se va a caer. ¿Cómo hacemos para que si se para el motor no nos matemos en una aeronave? Dice, pues ya está. Vamos a inventar un sistema nuevo. En vez de que las alas sean fijas, van a ser alas rotatorias. Y cuando el motor que tira del morro de la proa del avión empiece a avanzar, va a haber una velocidad relativa del aire. Y ese aire va a mover esas alas rotatorias. Cuando el avión despegue, esas alas van a ir a tal velocidad que si yo paro el motor, siguen funcionando de tal manera que no va a caerse ese aeroplano, con esas alas que son alas fijas combinadas con alas rotatorias. Llega un momento en que puedes suprimir las alas fijas y se van a quedar solo las alas rotatorias. ¿Pero por qué se llama autogiro? Maestra, se lo decimos a los niños, ¿por qué le ponemos el prefijo auto al giro? Pues porque giran ellas solas, porque no están motorizadas. Es decir, solo la velocidad relativa del aire hace que se muevan esas alas. Si el motor frontal se para, va efectivamente a perder velocidad, pero esas alas van a seguir rotando y va a ir posándose. Bueno, pues él va a hacer distintas pruebas con las distintas aeronaves y el principio que va a encontrar es que es el mismo que las alas fijas, que lo que se necesita es ángulo de ataque y que el aire pase por unas alas que tienen distinta forma en la parte inferior y mayor curvatura en la parte superior. De tal manera que la resultante de todas las fuerzas actuantes pues sea esa sustentación. Más complicado, las ecuaciones que tuvo que manejar, le llevó mucho tiempo encontrar los fundamentos matemáticos de por qué volaba un autogiro, pero se encontró. En Internet, por no alargarlo, no os pongo más que la portada, encontraríais distintas imágenes de las distintas fases del autogiro. Primero, con alas que solo giran por la velocidad del aire relativa y más adelante ya motorizadas, de tal manera que ya estamos a las puertas del helicóptero. ¿Es el inventor del helicóptero Juan de la Cierva? No,
Isaac Peral sí es el inventor del submarino. Juan de la Cierva no es el inventor del helicóptero. Hoy podemos decir que sí es, pues, sobre todo Sikorsky, pero de tal manera que Sikorsky no pudo construir su primer helicóptero sin utilizar patentes del propio Juan de la Cierva, al que le tuvo que pagar royalties a sus descendientes porque estaban todavía vigentes. Invenciones capitales. A mí me gusta poner otro prefijo, en vez de, pues, le llamamos proto, podría ser el casi helicóptero, pero todavía no es el helicóptero. Pero es el paso esencial para que haya helicópteros. Bueno, pues es un helicóptero, o un prehelicóptero, un casi helicóptero, que tenía unas cualidades extraordinarias. Podía aterrizar, por ejemplo, en la cubierta del Dédalo de la Armada Española, que tiene, como veis ahí, pues 25-30 metros de longitud. Y podía despegar también sin mayor problema, porque tenía unas capacidades extraordinarias. Si a continuación motorizamos esas hélices, pues entonces ya podemos hacer despegue vertical y el aterrizaje también. Esta invención en España la tenemos hasta cierto punto en el Museo del Aire, pero poco más. Y sin embargo, si salimos de España, pues vemos que está en el Imperial War Museum de Londres, por ejemplo, donde lo encontramos. ¿Por qué? Porque no se comercializó en España. Lo mismo que fracasó en España Isaac Peral, también fracasó en España desde la perspectiva comercial Juan de la Cierva, y la empresa que tuvo que constituir la constituyó en el Reino Unido y luego en Estados Unidos. Y por eso, sea Inglaterra o sea el Museo Nacional de Escocia en Edimburgo, tenemos autogiros de Juan de la Cierva. Y si volvemos a Londres, al Museo de la Royal Air Force en Hendon, pues también tenemos, pues porque en todos los museos, en todos los museos de Londres de ciencias, vamos a tener de toda Inglaterra autogiros. Sí, incluso la Royal Aeronautical Society, cuando tiene que dedicar una conferencia a aeronaves de alas fijas, pues las va a llamar conferencias Wright, porque son los inventores de las aeronaves con alas fijas. Y cuando tienen que dedicar todos los años una conferencia al mundo de las alas rotatorias, pues le van a llamar Conferencias La Cierva, porque es el inventor del sistema de navegación aérea mediante alas rotatorias. El honor que le conceden a un inventor español que, si miráis un poquito en la prensa lo que ha ido pasando en los últimos años, pues aquí no parece que se le quiera tener en cuenta. Pues esto también lo tenemos en el pasaporte. Este pasaporte extraordinario, que si comparamos con la lista de inventores que viene en Wikipedia, pues nos da bastante juego. Pero tenemos más inventos prácticamente desconocidos. La libélula, que como veis, este ya sí es un helicóptero, de Cantero Villamil. Bueno, pues se construyó, como veis ahí, es la foto que acaba en el pasaporte, pero de Cantero sabemos poco. Bueno, en general los ciudadanos, hay libros ya escritos, y si miráis en internet, pues os sorprenderíais por este ingeniero de caminos zamorano, bueno, que sobre todo ejerce y trabaja mucho en el Duero, por Zamora, pero que lo que tiene sobre todo para destacar desde esta perspectiva de la invención son patentes desde los años 20 en el camino hacia el helicóptero. No quiere el autogiro, él está pensando siempre en alas giratorias motorizadas y va introduciendo novedades hasta llegar a su invención de la libélula, que va a llamar él, lo va a llamar así, le va a poner ese nombre, la libélula de Federico Cantero Villamil. Estaba preparada a las puertas de la Guerra Civil, las pruebas estaban a punto de hacerse en el año 36, pero con el desastre y la lucha fratricida, pues el proyecto se tuvo que completar después de la guerra. Como después de la guerra ya los americanos, sobre todo con el ex ruso Sikorsky, habían desarrollado los helicópteros mucho más de manera más perfeccionada, pues no sería el inventor del helicóptero, sería el inventor de un helicóptero con posterioridad a la invención del helicóptero. Pero también posterioridad a la invención del helicóptero. Pero también lo tenemos en el pasaporte. Bueno, esto os sonará porque son un hombre, una invención, un hombre, una invención. Pero a veces hay invenciones que tenemos que conocer todos los españoles y que no están en el pasaporte, como lo que llaman la escafandra estratosférica de Emilio Herrera, otro ingeniero militar. En este caso los otros eran ingenieros de caminos, este es ingeniero militar, que inventa esa escafandra para hacer ascensiones en globo aerostático a la estratosfera. Claro, esto en principio es a la estratosfera nada más, pero es que la NASA, cuando después de la Guerra Mundial tiene que desarrollar los vuelos espaciales, tiene que fijarse en las invenciones que ha habido antes de, y el antes de es Emilio Herrera
y su escafandra estratosférica, que es el punto de partida de los trajes espaciales. Porque la presión atmosférica, las condiciones de la radiación solar, etcétera, fuera de la protección de nuestra atmósfera, era lo que tenía en mente Emilio Herrera y es lo que tuvo que desarrollar con posterioridad la NASA o el equivalente en Rusia. Bien, no lo tenemos en el pasaporte, pero lo tenemos en la filatelia. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre hace los pasaportes. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre el año pasado sacó un sello dedicado a Emilio Herrera, destacando su escafandra estratosférica, inspiración de los vuelos espaciales. Bien, todos estos temas pues, los podemos desarrollar desde muchas perspectivas históricas, pero tenemos que ir a la lista que Wikipedia, que nos obliga a todos a estudiar, ¿verdad? Y nos dice qué es lo que hay que estudiar y lo que no, pues nos manda hacia una dirección nueva. Y es al comienzo del pasaporte. La primera página con invenciones no es ninguna de las que os he puesto ahí. La primera página de invenciones es el primer teleférico para personas del mundo. No sé si os habéis montado en algún teleférico alguna vez, pero si os habéis montado, aunque tengáis vértigo y demás, sabéis que no se va a romper el cable, que no se va a caer, ¿verdad que sí? Y si no, no os hubieseis montado, ¿verdad? Pero probablemente no sabéis que el pasaporte rinde homenaje a que ese es un inventor español, el que lo hizo, y que ese invento es español, y que se ensayó en el Valle de los Inventos, en Cantabria, donde tenemos ese museíto y donde os invito a que vayáis a investigar. Y os lo voy a contar ahora, pero primero lo vamos a hacer de manera práctica para que se lo podáis contar a vuestros niños y en el cole se lo podáis contar a vuestros alumnos, porque estas son las cosas que hacemos, le hemos enseñado a hacer a los niños monitores en el Colegio de la Serna de Iguña cuando vais adultos o niños a visitar nuestro museo. Si yo tiro de este cable que, como veis, está atado a las dos sillas por el centro, decís, profe, se te van a caer las sillas, ¿verdad? Si tiro justo desde el centro, ¿cuál de las dos sillas se va a caer hacia adentro? ¿Cuál creéis que se cae hacia adentro? Pues las dos, obviamente, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar otra vez. Ahora me vengo aquí y tiro solo de esta. ¿Cuál creéis que se va a caer? ¿Esta o aquella? Yo también creo que aquella. Vale, me vengo aquí, porque también tiene derecho esta a disfrutar, ¿no? Y si yo tiro de aquí, ¿cuál se va a caer? ¿Esta o aquella? Pues mira, parece que sí, vale. Bien, pues ahora voy a hacer la misma experiencia. La misma experiencia, voy a tirar del cable por el centro y entonces todos vais a ver que se van a venir las dos sillas adentro, ¿verdad? Venga, pues voy a tirar del cable para adentro. Oye, que no se ha enterado ninguna de las dos sillas de que estoy tirando del cable. Pues tiro fuerte. Nada, y no se entera. Voy a tirar solo desde aquí. ¿Cuál se cae aquella, no? Bueno, tiro desde aquí, se caerá esta, ¿no? O sea, que simplemente desatando uno de los cables y haciendo que el cable pase por una polea y poniendo un contrapeso el que me dé la gana, el cable no se entera, las sillas no se enteran, y yo puedo ir a lo largo del cable por donde me dé la gana, poniendo una barquilla llena de personas, que lo único que va a pasar es que bajará un poquito la barquilla con respecto a la posición inicial, pero aquí no sufre la instalación. Eso es el invento de un español. Y eso es lo que permite, desde 1887, que es la patente, como vamos a ver ahora, que haya teleféricos para personas. Y este es el principal inventor, y su vida y su obra es la que tenéis en los 3 libros que os he traído y que en nombre de Reinos de os vamos a regalar a la biblioteca. Bueno, pues Leonardo nace en esa casa, que está a 400 metros del colegio donde tenemos el museo que os he enseñado. Estudia en Bilbao y luego en París. Mandan el niño a sus padres fuera de la zona de confort a París. Si os cuesta ahora a madres y abuelas a mandar a los niños fuera, pues imaginad a la segunda mitad del siglo XIX lo que podía ser eso. Acaba la carrera de ingenieros de caminos y como ha recibido una herencia, que no es lo normal, bueno, ha recibido una herencia enorme, pues no tiene que trabajar como tal y se pone a investigar en su casa, en la casa natal, se pone a investigar. Aparte liga un poquito y se casa allí, encuentra una novia y se casa en la casa de la familia de ella, en otro pueblo, en otra aldea o otro pueblo del municipio de Molledo, donde está todo esto que os he contado. Y allí se va a inventar el transbordador, uno de los inventos que destaca, como no puede ser de otra manera, Wikipedia. Todos nos hemos montado en algún teleférico, sea en Barcelona, sea en Fuentedé, en Cantabria, sea en la Casa de Campo, ¿verdad?, desde el Parque de Rosales, en Cabárceno, viendo animalitos debajo. Bueno, pues todo esto
surge allí, en el Valle de Iguña, con dos proyectos de 1870 y 80 y tantos, bueno, los años que estáis poniendo ahí, empiezan los años 70 y los empieza ya a materializar en los años 80. Al lado de su casa, ahí lo veis, a la izquierda de su casa, que lo describe en la patente. Tenemos los diseños, los trazados, los recorridos que hace, la diferencia de altura entre las estaciones de los dos teleféricos que hizo. Uno de unos 200 metros de luz y otro de más de 2 kilómetros de luz. Esto lo hubieseis visto en la etapa de que subió al embalse de Alsa y al Pico Jano en la Vuelta Ciclista a España de hace unos meses, pero las condiciones atmosféricas y las nubes no permitieron ver todo esto. Bueno, pues este invento es español. Eso que se proyecta en el Valle de Iguña va a tardar 20 años en construirse, porque el mundo no se atreve. Esta es la novedad que ha presentado en 1887, que va a tener que esperarse 20 años para que se inaugure el primer teleférico para personas del mundo. Ese es el proyecto y esta es la realidad. Que en las enciclopedias, no en las españolas, porque esto probablemente no suena a ninguno de los que estáis aquí, pero las enciclopedias en alemán, las enciclopedias en Alemania y en Austria, cuando hablan de los teleféricos para personas, la foto de quién ponen, la foto de este cántabro universal. ¿Y qué nos dicen? Que el primer teleférico para personas se inauguró en el Monte Ullía, en San Sebastián, en 1907. Ese fue 1907. Ese fue el teleférico, el primer teleférico para personas. La estación inferior la tenéis a la izquierda, va ascendiendo ese monte a la derecha y cuando llega, pues con toda tranquilidad, con 6 cables soporte, con 6 contrapesos, estáis viendo las poleas en la imagen, estáis viendo las poleas y estáis viendo abajo los pozos con los 6 contrapesos. No se rompería nunca. Y esta sería la vista. Cuando hoy vais al Monte Ullía, pues ciertamente no veis esto porque han crecido los árboles, pero hace más de 100 años esta era la vista. Los de Cantabria decimos que no hay bahía como la de Santander, pero la de San Sebastián tampoco estaba mal. Y pasarse unos minutos subiendo y luego bajando, viendo esa maravilla de bahía, explica por qué se instaló allí. En ese momento que la Belle Époque estaba en la reina, el rey veraneaban en San Sebastián, por qué se hizo allí el teleférico. Esa es la imagen que veis en el pasaporte. Esa es la imagen de la primera página de visados del pasaporte. Claro, Wikipedia nos dice que hay muchas más cosas de las que hay que hablar cuando hablamos de inventores españoles, porque ese primer teleférico para personas del mundo que se inauguró en 1907 en San Sebastián se clonó. Sí, en 1916, el 8 de agosto de 1916, la misma empresa con el mismo ingeniero, Leonardo Torres Quevedo, proyectista, con el mismo concepto, pero con una barquilla mucho más grande, inauguró el primer teleférico para personas de todo Norteamérica, sobrevolando el río Niágara, 3 o 4 kilómetros aguas abajo de las cataratas. Eso es una maravilla, pero esto es mucha más maravilla. Y es que más de 100 años después, ese teleférico sigue funcionando como el primer día y encima pintado con los colores de la bandera de España. Una bandera que aquí cuesta mucho utilizar, no sé por qué, pero que allí se puede poner. Y os puedo asegurar que hasta las personas menos españolistas, cuando llegan allí, como que el corazón se les mueve al ver que hay un teleférico pintado con la bandera de España, hecho por un español, por una empresa española, y que sigue funcionando después de más de 100 años sin haber tenido ni un solo accidente. Y seguirá 100 años, porque el fundamento os lo he explicado. No se puede romper ni uno solo de los 6 cables. Y si se rompiese uno de los 6, no pasaría nada. El sistema se autoequilibraría. Bajaría alguno de los cables un poquito, pero no se rompería ninguno más. Esa es una maravilla. Y ahí lo tenéis, ese recorrido a 70 y tantos metros, va variando, claro, la altura sobre el río Niágara con un río estruendoso que tenemos allí. Pues si veis la película Niágara de Henry Hathaway, veríais a una Marilyn que hoy estaría muy desmejorada, a un Joseph Cotten que estaría fatal y a una Jane Peters que sería un desastre. La pobre como podría estar de arrugadita si existiese todavía. Pero veríais al teleférico perfectamente porque es el único actor que sigue vivo hoy de todos los que intervienen en la película Niágara de Henry Hathaway, que ya allí actúa. Bueno, pero es que este inventor inventó muchas otras cosas que aparecen en cualquier lista de inventos y que es increíble que no estén en los currículum de todos los alumnos de primaria de toda España. Por ejemplo, el telequino.
Hoy todos los niños quieren, y los adultos también, quieren tener un dron. Le llamamos dron pues a cualquier aeronave teledirigida, ¿no? Pues que no tenga piloto, que no sea el HAV, ¿no? Pues, sin piloto. Pero eso es un dron también, eso es un dirigible teledirigido en una cancha de baloncesto o de balonmano. Básicamente da lo mismo que tenga las rotatorias, a las fijas o que sea un globo dirigible, ¿verdad? Bueno, pues el primer aparato de mando a distancia no se situó en una aeronave, sino en una nave que flotaba, en ese barco que veis ahí. Y ahí tenéis a Leonardo Torres Quevedo explicándole al rey Alfonso XIII el funcionamiento del telequino. ¿Qué es el telequino? Pues tiene un emisor de ondas hercianas, de ondas de radio. Y vamos a mandar, mediante ese emisor, una serie de pulsos. Inicialmente pensó que fuesen rayas y puntos y luego lo simplificó para que fuesen simplemente una colección de señales, 1, 2, 3, las que sean. Pero eso no es lo importante. Lo importante es el receptor que está en el barco y los servomotores, la batería eléctrica y sobre todo lo que Torres Quevedo ha concebido. Desde el emisor mandamos una señal. Recibe la señal el receptor y la interpreta. Una señal es encendido. Si en vez de mandar una señal a continuación le mandamos 2, es a babor. Si le mandamos 3, el timón gira a estribor. Si le mandamos 4, el motor va más deprisa. Si le mandamos 5, todavía más deprisa. Si le mandamos 6, eleva la bandera. Si le mandamos 7, es decir, podemos ir mandándole una sucesión de series, una colección de señales que la máquina recibe, memoriza y a los 5 segundos ejecuta la orden correspondiente mandando la señal al servomotor correspondiente, el que mueve el timón, el que mueve la bandera, etc. Es decir, ha inventado el mando a distancia. Por primera vez disponemos de un mando a distancia. Tesla había hecho en el año 98 algún ensayo previo de mandar una señal. Y para voladuras controladas a distancia, pues ya se hacía mandar una señal y encendemos y apagamos una luz. No, esto es un receptor con memoria artificial que interpreta la orden implícita en dependiendo qué número de códigos han llegado y que en función de la reinterpretación manda a los servomotores correspondientes qué orden hay que ejecutar. Esta es la invención del mando a distancia y es obra de un español. Pero no porque lo digo yo, sino porque desde 2007 el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos ya lo dice, que en 1901-1902 pidió e hizo ensayos para teledirección de dirigibles y que solicitó varias patentes, y con el telequino, Leonardo Torres Quevedo estableció los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cables. El mando a distancia es un invento español del mismo inventor del teleférico para personas. Pero, ¿habéis oído la palabra memorizar? El telequino memorizaba lo que se le mandaba y él solo interpretaba la orden implícita en esa colección de códigos y en función del número de códigos decidía la máquina, ella sola, mandar una señal a este servomotor o a este otro. ¿Y eso qué es? Pues en Wikipedia nos dice que tenemos que ver qué es, por ejemplo, ese otro mundo de ajedrecistas, y demás. Sí. 1912. Lo va a presentar en 1913, pero en 1912 ya lo tenía terminado. La primera máquina con la que un humano puede jugar al ajedrez y siempre pierde el humano. La máquina le llama ajedrecista, autómata ajedrecista. El tablero lo tenéis por aquí y unos brazos electromecánicos que van a mover las piezas. Va a ser un final de partida. La máquina maneja la torre blancas y el rey blanco. El humano maneja el rey negro. Y el rey negro tiene que intentar escapar del jaque mate. El humano desengancha el rey negro. La máquina se enciende y está esperando nuestro movimiento. Si ponemos nuestro rey más allá de las casillas alrededor de la inicial, que es lo que las reglas del ajedrez nos permiten, la máquina detecta que estamos haciendo trampa. Enciende una de las 3 bombillas que veis ahí abajo. A la tercera trampa se desconecta. Pues no perdamos el tiempo porque nos va a pillar. Jugamos en serio. Jugamos en serio. Levantamos el rey. Lo insertamos. Nos estamos acercando a la torre intentando comérnosla, pero la torre no es tonta. Bueno, la máquina no es tonta. Y entonces, si nos hemos acercado a la torre, lo que hace es ¡buah!, a la otra punta, en la casilla en la que está. Eso que le va a dar tiempo a ir acercando el rey. De modo que, por más que nos acerquemos, va a ir huyendo o ganándonos una columna hasta que nos arrincona e indefectiblemente nos da el jaque mate. 1912. ¿Es la invención de qué? Pues lo presenta en España en 1913
Y ante la flor innata de la intelectualidad de los científicos e ingenieros españoles, pues no entienden lo que se ha presentado. Pues será un juguete, qué interesante, qué divertido, pero no lo valoran. En 1914 lo presenta en París, y esta es la portada de Le Matin. ¿Qué dice la portada de Le Matin? La máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre. Una máquina que sabe jugar al ajedrez. ¿Qué es lo que ha inventado con el ajedrecista Leonardo Torres Quevedo? Todos supongo que habéis visto el Imitation Game. Todos habéis oído hablar de Alan Turing. Alan Turing nace en 1912. En 1912, Leonardo Torres Quevedo ya había demostrado que era posible que una máquina pensase. Pero todos los españoles conocemos a Alan Turing y casi ninguno conoce a Leonardo Torres Quevedo. Es increíble que esto no esté en todos los libros de texto de todos nuestros niños. Por eso aquí, en Caleruega, vais a tener 3 libros dedicados a Torres Quevedo que os voy a regalar. Bueno, hizo un ajedrecista unos años después, en el año 22, y aquí ya no eran después, en el año 22, y aquí ya no eran unos brazos electromecánicos que movían las piezas, sino unos electroimanes por debajo. Y esas manos que estáis viendo ahí, pues lo que nos hacen es comprobar que el movimiento del humano, a continuación, la máquina lo va a responder con un prototipo que además habla, porque tiene un gramófono para anunciar los jaques y anunciar el jaque mate. Bueno, pues en 2012 se cumplía el centenario del ajedrecista. Google Europa tenía que organizar una exhibición, una conmemoración, tocaba España y nos preguntaron, ¿qué tenéis en España que podamos conmemorar? Y les expliqué qué era el ajedrecista. ¿Creéis que lo entendieron o que no lo entendieron? Pues desde entonces, en el blog oficial de Google, desde octubre, finales de octubre de 2012, dice que Leonardo Torres Quevedo, con el ajedrecista, es el autor del primer computer game de la historia, el primer juego de ordenador. No digáis videojuego porque en la tele no la inventó él, pero sí el primer juego de ordenador, juego computacional. No lo digo yo, que yo se lo dije a ellos y les convenció. El primer computer game es obra de un español, de Leonardo Torres Quevedo. Pero más allá. Es que si queremos demostrar la inteligencia artificial, pues efectivamente con el juego del ajedrez queda claro. Pero hay otro mundo, que es el del computador. Charles Babbage había intentado construir un computador en el siglo XIX y había fracasado porque había utilizado tecnología estrictamente mecánica. Pero Leonardo, con el telequino, ha descubierto las ventajas de esta tecnología electromecánica. Bueno, pues en 1920 va a presentar en París el aritmómetro electromecánico. ¿Qué estáis viendo a la derecha? Un teclado, el órgano de introducción de datos. También estáis viendo el órgano de salida, porque es una impresora, es una máquina de escribir. O sea que tenemos el teclado y tenemos la impresora. Y a la izquierda, ¿qué tenemos? Pues es que se parece a la CPU de las antiguas, ¿verdad? Pues efectivamente, desde el teclado mandamos las operaciones que queremos que la máquina compute. La máquina, que tiene memoria artificial, va almacenando pues, los dígitos, las operaciones, etc. Le damos al espaciador, el intro. La máquina retoma de su inteligencia artificial esas operaciones, esas órdenes, las realiza y ella solita manda a la impresora la salida. ¿Es el ordenador completo? No. Es la primera calculadora electromecánica, el primer computador, si utilizamos el término en inglés, pues sí sería el primer computador electromecánico de la historia. De tal manera que entre los fracasos de Babbage y los primeros computadores ya que todos conocemos, el ENIAC, el Mark I y demás, de la Segunda Guerra Mundial, lo único que hay en la historia de la computación que merezca la pena ser recordado, porque se construyó, no quedó en fantasía, fue el aritmómetro electromecánico de Torres Quevedo. Pero no lo digo yo, que lo digo. Es que cuando se hacen exposiciones sobre, por ejemplo, en el Museo de las Ciencias y las Técnicas de París, 350 años de la informática en 1990, ya hay que añadirle otros 30, pero bueno, pasados esos años, y nos dicen el capítulo del ordenador, ¿quién está en el principio del ordenador? Pues Leonardo Torres, el principio del ordenador. Pues Leonardo Torres Quevedo con su aritmómetro electromecánico. Lo estáis viendo en pequeñito, pero cuando ponemos la historia de todas, desde las piedrecitas de cálculo, los ábacos y demás, de todos los artilugios para ayudar al cálculo a los humanos y queremos llegar al ordenador, os lo voy a ampliar para que lo veáis un poquito mejor, para llegar al ordenador, ¿qué tenemos? Los fracasos de Babbage, sí, el ENIAC y el Mark I, y lo único que hay entre medias, Torres Quevedo, 1920, el aritmómetro electromecánico. ¿Cómo es posible que esta sea la primera vez que habéis oído hablar de todo esto que os estoy contando? ¿Cómo es posible que no tengamos en los libros de texto de nuestros colegios todo esto y que todos los niños españoles sepan esta historia? Esto es lo que queremos que se haga. Bueno, pues esto habías nacido con el telequino.
Y el telequino era el mando a distancia que Torres Quevedo había concebido para pruebas aeronáuticas, porque lo que estaba intentando Leonardo Torres Quevedo resolver también está en Wikipedia. Los Astra Torres. Está en Wikipedia. Los Astra Torres. ¿Y los Astra Torres qué son? Pues Astra por la empresa francesa, Torres por Torres Quevedo. Ese dirigible es de 1911, construido en Francia. Le pasó lo mismo que a Juan de la Cierva, que en España no le hicieron caso y se tuvo que ir fuera y, como vamos a ver, triunfar. ¿Qué es lo que hay en el cambio de siglo para volar? Habéis visto que aeronaves con alas fijas, desde luego, todavía no. Y en 1911 ya habéis visto cómo eran las españolas. Ahí no se montaba nadie. Había un intento de globos llenos de hidrógeno, hacerlos alargados, poner unas barquillas con motores para que, bueno, pues eso más o menos se pudiera dirigir. Santos Dumont pues tiene un dirigible flexible, es una bolsa, pero claro, si no tiene una estructura dentro rígida, pues esa bolsa se deforma a menos que pongamos todas esas cuerdas que habéis visto a lo largo de toda la envuelta para sostener una barquilla tan larga como la envuelta y que no se doble esa envuelta, ese gas dentro, ¿no? Esto es deficiente, obviamente eso así no puede funcionar. Zeppelin dice, no, vamos a meter una estructura metálica dentro para que la forma se mantenga. Es rígido, es estable de forma, ya, pero como hay metal, en el caso de que se choque, pues revienta. Y ya sabéis lo que le pasó al Hindenburg, que explotó en 1937, y desde entonces no hay dirigibles tipo Zeppelin, porque nadie va a hacer esa locura. Bien, pero están los Astra Torres. ¿Y esto qué es? Pues Leonardo entiende que no tiene sentido meter una estructura metálica dentro, porque en caso de cualquier impacto, la estructura pues va a quebrar. Y por otro lado entiende que no se puede hacer que no tenga nada dentro y que toda la barquilla, pesos, motores y pasajeros doblen por su peso esa envuelta que no tiene elementos. Y dice, no, si lo que hay que hacer es meter dentro de la envuelta un sistema de sustentación de tal manera que funcione como si fuese rígido lo que tengo dentro, una estructura rígida, pero hecha solo con cuerdas. Y lo que concibe es un sistema de triángulos, todos ellos paralelos, unidos a 3 largueros que van de proa a popa y que le dan esa forma trilobulada al dirigible. De tal manera que son todo cuerdas. Cuando le metemos el gas a presión, las cuerdas se van tensando y cuando la presión interior es la misma que la presión exterior, no hace falta más. Si lo pinchamos no sale escapado, hay flujo de gas hacia afuera, pues lo que conseguimos es que funcione como si esa viga fuese rígida. Pero no tiene ningún elemento rígido, es autorrígido. Bueno, pues este invento lo podéis ver ilustrado ahí. Está desinflada la envuelta, no pasa nada, le vamos metiendo gas y se va autorrigidizando. Cuando la presión interior es la adecuada, tenemos un dirigible que va a funcionar como un Zeppelin sin tener nada metálico dentro. Esto se ensaya en Guadalajara en 1907. No funciona del todo bien. En 1908 se pelea con los militares de Guadalajara, como le pasó pues, a Isaac Peral o le pasó a Juan de la Cierva, lleva su proyecto a París y allí ya sí se consagra. Su dirigible va a integrarse en el ejército francés, va a batir todos los récords, va a desfilar con las tropas francesas. No lo pudimos hacer nunca en un desfile militar en España, pero sí el 14 de julio del 11 y del 12 va a desfilar con las tropas francesas. Los británicos, asombrados ante lo que se les presenta, compran un dirigible a la Casa Astra del sistema Torres Quevedo, y ese dirigible ni más ni menos que bate el récord mundial de velocidad de un dirigible, ni Zeppelin ni ningún otro sistema, navegando a 83,2 kilómetros por hora con viento en contra, 124 kilómetros por hora con viento a favor. Sí, pero va más allá y entiende que se aproxima la Primera Guerra Mundial y que unir náutica y aeronáutica va a ser el futuro de las armadas. No solo los barcos y, bueno, algún globo. No, que hay que unirlo. Como no hay aeroplanos todavía eficientes, él entiende que hay que unir náutica y aeronáutica creando barcos portadirigibles. Y patenta en 1913 el buque campamento. Para competir con los zeppelines, diseña un dirigible de 23.000 metros cúbicos para la Casa Astra en Francia, cañones en las 2 barquillas, ametralladoras en la parte superior, y estalla la Guerra Mundial. Y el único dirigible que tienen los británicos es el Astra Torres 14. Lo utilizan y entienden que esto, que es la garantía de salvación, ahí vienen los titulares, cómo nuestros Sky Warriors nos protegen, pues lo que van a hacer los británicos es crear toda una flota de dirigibles del sistema Torres Quevedo. Pero no lo digo yo, que os lo voy a contar ahora. Lo dice cualquier libro que, aunque los españoles no lo sepan,
Cuando se escriben libros sobre los dirigibles en la Primera Guerra Mundial, sean de los británicos o sean de los franceses, lo que ponen en portada son dirigibles de este inventor español que están hundiendo submarinos alemanes, que lo que han hecho es copiar y desarrollar una invención española, que es la de Juan de la Cierva, la de Isaac Peral. Bien, pues vamos a ver esta pequeña historia. 60 dirigibles construyeron los británicos del sistema de Leonardo Torres Quevedo. Estos podían estar volando más o menos un día. Cumplían la función, más o menos. Los aeroplanos no podían luchar contra los submarinos alemanes, pero estos dirigibles que podían estar un día esperando a que tuviese que emerger, a recargar baterías, a renovar el aire el submarino alemán, pues estaban expectantes. Esto es lo que podíamos hacer desde un dirigible. No hay sonar en la Primera Guerra Mundial. No podemos detectar con equipos de teledetección los submarinos alemanes. Y desde luego lo que no vamos a poder ver es el periscopio desde la cubierta del barco. Pero desde un dirigible sí. Desde un dirigible sí que lo vemos. Y lo saben los submarinos alemanes. De tal manera que reconocen la Armada alemana que no atacaban nunca los convoys de aprovisionamiento, los barcos británicos o norteamericanos, sí sabían que estaban protegidos por dirigibles del sistema Torres Quevedo. Claro, porque estos dirigibles podían estar volando durante horas. Si desde un submarino lanzamos el torpedo, desde el dirigible se ve de dónde ha salido. A 80 km/h vamos al punto de salida y sí, el torpedo se ha lanzado a una profundidad de inmersión de unos 3 metros de la superficie. La sombra que deja el submarino se ve desde el dirigible. Claro, dice, bueno, pues se sumerge. Ya, ¿y cómo se sumerge un submarino? ¿Cambiando el qué? Pues lo hemos explicado hace un momento, porque es una invención también de nuestro Isaac Peral. Si queremos que se sumerja hay que meter mucha agua en unos tanques que antes tenían aire, porque estaba flotando a una determinada profundidad. Si queremos hundirlo, tenemos que sacar ese aire y convertirlo en agua. ¿Y dónde va a parar todo ese aire? En forma de burbujas a la superficie durante horas. Ese submarino sabía que estaba muerto, que se suicidaba si intentaba atacar un barco mientras un dirigible estaba protegiéndolo. Ni uno solo se atrevió a atacar un solo barco durante la Primera Guerra Mundial, desde que los dirigibles del sistema Torres Quevedo empezaron a operar. Una de las claves de la victoria de los aliados fue esa, la capacidad de anular a la flota de submarinos alemanes. Bueno, entre medias os había dicho 30 dirigibles del sistema Coastal, otros 10 del sistema Coastal Star, porque eran los mejores. En Francia, la casa Astra va a hacer eso mismo, va a fabricar muchos dirigibles del sistema Torres Quevedo de sucesivas series por las que va a cobrar una fortuna para proteger las flotas, la Armada francesa, los barcos de aprovisionamiento en el Mediterráneo, desde bases de dirigibles en Túnez, en Argelia, en Marsella, en el Golfo de Vizcaya, etc. Incluso la US Navy, cuando entra en la Primera Guerra Mundial, pues compra dirigibles del sistema Torres Quevedo. Y nuestra Armada, para luchar en la guerra de Marruecos, en 1922, hace ahora exactamente 100 años, entendió que tenía que materializar el proyecto de buque campamento de Leonardo Torres Quevedo de 1913. El primer barco portadirigibles de la historia es español, el primer dédalo de la Armada española, votado hace ahora exactamente 100 años. Participa en el desembarco de Alhucemas, escoltando y acompañando a las tropas españolas. Ahí lo tenéis, con hidroaviones en la popa y dirigibles en la proa. Y ahí tenéis uno de los dirigibles que operaban con el Dédalo. Bueno, la invención no era tan marciana, porque al año siguiente la Armada de Estados Unidos copia la idea y utiliza un antiguo tanker, el Patoka, para, poniéndole un poste de amarre a bordo, también amarrar los dirigibles que del sistema Zeppelin estaban construyendo en los años 20 y a principios de los años 30. Porque este sistema lo utilizaron hasta los años 30. Pero es que este sistema de barcos portadirigibles los han estado utilizando para la lucha contra los narcotraficantes mexicanos, como veis ahí, en los años 80. Pero es que los han seguido utilizando en los años 90 y a principios de 2000. Pero es que los siguen utilizando hoy con barcos portadirigibles de aluminio ultrarrápidos, análogos a los que utilizamos con los ferries en Canarias, en Baleares o en el Estrecho. Esta es una invención de Torres Quevedo y sigue siendo vigente más de 100 años después. Eso pasaba en Guadalajara en 1907. Pues eso estaba pasando a las afueras de París desde 2012, porque una empresa francesa ha entendido que este sistema, pues que no está tan mal. Le han añadido un cuarto lóbulo porque les parece más estable. Es decir, que parece que las invenciones de Torres Quevedo se mantienen. Bueno, pues eso estaba pasando, como veis ahí, en la Primera Guerra Mundial. ¿Pero por qué pongo Kiev?
Porque este dirigible estaba a las afueras de Kiev en diciembre de 1913, unos meses antes de que estallase la guerra en Donbass, la que ahora ha estallado ya más a lo bestia, y la guerra empezó en 2014. Pues este dirigible estaba a las afueras de Kiev en ese diciembre de 2013. Un consorcio ruso-ucraniano, antes de que empezase la guerra, había fabricado, copiando exactamente el sistema de Torres Quevedo. Lo estáis viendo, ¿no? Este es el sistema de Torres Quevedo y ese es el que han hecho la Sociedad Aeronáutica Rusa en consorcio con la Sociedad Aeronáutica Ucraniana. Vale, ese dirigible ya no está en Kiev. Ese dirigible, que estaba en Baraki, en Túnez, en la Primera Guerra Mundial, pues tiene esa réplica que ahora está en Moscú. Desde 2018, el dirigible, que ya no podía estar en Kiev, está en Moscú. La actualidad de la obra aeronáutica Torres Quevedo es, como veis, apasionante. Pero somos españoles. Y los españoles somos peculiares. Algún día, lo mismo, hasta dejamos de pelearnos entre nosotros y reconocemos cosas como las que tiene el pasaporte español. Muchos inventores. Pero mientras eso suceda, pues tenemos que recurrir a frases como estas. Que para valorar a un español en 1930 tuviera que ser un francés el que, en un artículo publicado en Le Figaro sobre la historia de la computación, dijese que la historia de la computación empezaba con Pascal y que culminaba con Torres Quevedo. Y que ante esa magnífica obra se preguntaba, ¿acaso no deberíamos considerar a Leonardo Torres Quevedo el más prodigioso inventor de su tiempo? Y el tiempo de Torres Quevedo es el de Tesla, es el de Edison, es el de Graham Bell, es el de Marconi. Y un francés, no un español, que eso parece que es imposible, en 1930 ya decía que si acaso no debería ser considerado Leonardo Torres Quevedo el más prodigioso inventor de su tiempo. Ciudadanas y ciudadanos de Caleruega, esta pregunta se la hacía Maurice Docan, presidente de la Sociedad Matemática Francesa en 1930. ¿Qué hacemos? ¿Le damos la razón? Él lo preguntaba, la respuesta está en vuestras manos. Muchas gracias.